Hola, hola, ¿cómo están? La Florida Activo. Ya chicos, me presento. Mi nombre es Pilar Olea. Les voy a hacer la clase del día de hoy de química llamada solubilidad. ¿Ya? Entonces ahí estamos activos ya en la Florida con Gabriela. Ya, muy bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Ya? Ya chicos, vamos a ver el día de hoy lo que es la solubilidad y vamos a ver tres objetivos principales, ¿ya? Uno, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, el concepto de solución y sus componentes, principalmente vamos a recordar lo que era el soluto y el solvente, y luego vamos a ver el concepto de solubilidad y concentración, de lo que es el título de la clase del día de hoy, y finalmente vamos a identificar los distintos factores que pueden estar afectando la solubilidad, ¿ya? Entonces empezamos principalmente con el primer objetivo, que es recordar, ¿ya? Entonces recordemos el concepto de solución y sus componentes, principalmente lo que es el soluto y el solvente. Entonces, retomando un poco lo que vimos la semana pasada cuando hablábamos de lo que eran las mezclas y lo que era la materia, recordemos un poco que la materia se dividía en lo que eran las mezclas y también lo que eran principalmente las sustancias puras, ¿ya? Y las mezclas principalmente se refiere a las mezclas homogéneas y heterogéneas. En este caso, la solución está dentro del grupo de las mezclas homogéneas, ¿ya? Y las mezclas homogéneas están formadas por dos componentes, principalmente un soluto y un solvente. Como dice nuestro amiguito ahí, las mezclas homogéneas, como dice, no se distinguen los componentes a simple vista. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el jugo de naranja, y el jugo de naranja, si ustedes ven, no logran identificar cuál es el agua o cuál es el jugo en polvo o cuando uno exprime la naranja. Entonces, vamos viendo acá que tenemos lo que es la mezcla homogénea, tenemos el jugo de naranja, donde nosotros no logramos identificar sus componentes. Entonces nosotros nos preguntamos cuáles son los componentes de estas mezclas homogéneas, es decir, donde nosotros no logramos identificar los componentes. Entonces, el soluto y el solvente. Una solución, los componentes que la forman son conocidos como soluto y solvente, ¿ya? Recordemos que el soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. En este caso, el jugo en polvo, que cuando uno va al supermercado. A ver, ahí, ¿quién se conectó? Vanessa Bustamante de Peñalolén. Presente, muy bien, genial. Estamos de la Florida y Peñalolén. Ahora, teníamos el soluto, que en este caso era el jugo en polvo, que es el que está en menor cantidad en una solución, en una mezcla, y el que se va a disolver. Y por el otro lado tenemos el solvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad, y es el que disuelve al soluto, ¿ya? Ahora, principalmente este concepto de solución acuosa lo quiero retomar porque muchas veces ustedes cuando estudian en los libros o encuentran en internet van a ver o van a leer lo que son las soluciones acuosas, y principalmente las soluciones acuosas son soluciones donde el disolvente, es decir, el componente que está en mayor cantidad, es el agua. Y es considerado el agua el disolvente universal. Por lo tanto, una limonada, cuando nos preparamos un vaso de limonada, un vaso de jugo, nos damos cuenta inmediatamente que son soluciones y son consideradas a nivel químico soluciones acuosas. ¿Por qué? Porque el disolvente que está en mayor cantidad es el agua. Entonces aquí retomando un poco el concepto soluto más el disolvente, o también llamado solvente, que es exactamente lo mismo, forman lo que son las soluciones o disoluciones. Y recordando nuevamente, las soluciones son mezclas donde nosotros no logramos identificar a los componentes. Ahora, entonces, chiquillo, ahí voy a correr un poco la silla, que me está estorbando ahí. Entonces, chicos, participemos tanto de la Florida como de Peñalolén, vayamos contestando esto juntos, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes en un minuto, pero hagámoslo juntos, me identifiquen entre las siguientes imágenes cuáles corresponden al soluto y al disolvente o solvente. Entonces, por ejemplo, el agua con café, ¿quién es el soluto y quién es el disolvente? Entonces, vamos a ir con Gabriela y Vanessa participando, principalmente que me contesten la primera, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo vamos allá en la Florida y Peñalolén, que vayamos participando. Entonces, tenemos esta mezcla de agua con café. ¿Cuál sería el soluto y cuál sería el disolvente?
Vamos a ver la respuesta. Perfecto, muy bien, Pamela. ¿Y qué me dice la Gabriela? También muy bien, el soluto del café. Recordemos que en las mezclas, el soluto es el que está en menor cantidad, en cambio el disolvente es el que está en mayor cantidad. Entonces, vayamos contestando la siguiente. El agua con azúcar sería, ¿cuál sería el soluto y cuál sería el disolvente en el caso del ejemplo del agua con azúcar? Alejandro Villavicencio me dice que el soluto es azúcar y el disolvente el agua. Muy bien. Y la Pamela me dice que el soluto del jugo. Y el disolvente es el agua, ¿cierto? Muy bien, chicos, los felicito. Entonces, estos son mezclas, ¿ya? La materia, recordemos que en la materia podíamos ver que estaban las mezclas y también estaban las sustancias puras. Y dentro de las mezclas tenemos lo que son las soluciones, que son mezclas homogéneas, donde no logro identificar a simple vista los componentes. Entonces, tenemos un soluto y un solvente. Entonces, recordamos el concepto de la semana pasada y vamos a ver ahora el concepto de solubilidad y concentración. Entonces, la solubilidad, chicos, es la máxima cantidad de una sustancia que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 litro de agua, nosotros decimos, ok, tengo 1 litro de agua, puedo echar 2 kilos de azúcar, por ejemplo, pero se me van a disolver. O sea, ahí me tengo que empezar a preguntar. Entonces, la solubilidad es cuando es la máxima cantidad de una sustancia, es decir, cuánto es la máxima cantidad, por ejemplo, de cucharadas de azúcar que le puedo agregar a mi vaso de agua y en las que se va a lograr disolver. Es decir, que al momento de agitarla, no logro identificar ya después dónde está el soluto. Es decir, no logro identificar el azúcar, ¿ya? O el jugo. Entonces, a eso se refiere que algo es soluble, es la máxima cantidad que yo puedo disolver de un soluto en una solución, ¿ya? Entonces nuestro amiguito dice, ¿qué pasaría si a un vaso de agua le agrego 1 kilo de azúcar? Es decir, ¿se va a lograr disolver realmente este kilo de azúcar en un vaso de agua que son alrededor de 200 ml? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, la solubilidad se considera la capacidad del disolvente para diluir un soluto, ¿ya? Entonces, las disoluciones pueden considerarse de 3 tipos: insaturada, saturada y sobresaturada. Entonces, si se dan cuenta, en la primera imagen tenemos un vaso de agua y le agregamos, por ejemplo, esas paletitas están simulando una cucharada de azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar si yo agrego una cucharada de azúcar a ese vaso de agua? Va a quedar un poco dulce, ¿ya? Por el sabor, ¿ya? Luego agrego 2 cucharadas de azúcar y finalmente puedo agregar infinitas cucharadas de azúcar y las soluciones se van a poder caracterizar como solución insaturada, saturada y sobresaturada. Pero ¿qué es la diferencia de cada una de ellas? Cuando una solución está insaturada es como, si nosotros lo llevamos a la práctica y a la cocina, por ejemplo, yo estoy preparando una limonada y quiero endulzarla. Entonces le agrego una cucharadita de azúcar, por ejemplo. Y de repente con una cucharadita no me convenció y me quedó un poco desabrido. Entonces, ahí ustedes, y si se dan cuenta, si ustedes agregan poco azúcar o esta solución en verdad está insaturada. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de soluto es menor al que puede resistir este vaso de agua para lograr disolver una cantidad máxima de azúcar. Entonces, cuando una solución es saturada es cuando yo agrego cucharadas, agito, revuelvo y se sigue desapareciendo el soluto. Entonces digo, este disolvente todavía es capaz de disolver esta cantidad de azúcar, ¿ya? Entonces, pero va a llegar un punto en que esos 200 ml ya no van a resistir y no van a ser capaces de seguir disolviendo cucharadas de azúcar y otras más cucharadas de azúcar, sino que va a llegar un punto en que se va a visualizar como la imagen número 3, que es la que está en el extremo, que algo sobresaturado. ¿Qué quiere decir? ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado que están tomándose una limonada o por ejemplo un té y agregan azúcar, porque actualmente le están agregando mucha cantidad de azúcar a sus tazas de té, y de repente las personas cuando se toman el té ven que abajo sigue habiendo azúcar? Digo, hoy me quedó un exceso de azúcar. Eso es cuando una solución está sobresaturada, es decir, tus 200 ml de té
no fue capaz de disolver la cantidad de azúcar que ustedes le echaron a su tazón o a su taza, ¿ya? Entonces la solubilidad también se considera, como dice ahí, se considera la capacidad del disolvente, es decir, de estos 200 ml de agua, en disolver el soluto, en disolver la cantidad de azúcar que ustedes le agregan a la solución. Entonces, ustedes cuando estén cocinando, van a tener en su cocina o en su mesa, cuando se prepare una taza de té, van a ver soluciones que pueden ser insaturadas, saturadas o sobresaturadas. Y a simple vista, cuando algo está sobresaturado es cuando algo, agregan azúcar desmedidamente, ya sin límite, y de repente dice, oh, ya me quedó súper dulce, pero al final el azúcar está bajo, no se logró disolver. Entonces, y también otro concepto de concentración, cuando ustedes, por ejemplo, están preparando esta misma limonada o este mismo té y agregan, por ejemplo, media cucharada de azúcar, o el azúcar en verdad ustedes mezclan y se encuentra una solución diluida. En cambio, cuando ustedes agregan azúcar, esta solución está concentrada. Normalmente siempre se visualizan los jugos. Cuando ustedes, por ejemplo, compran un sobre de jugo de naranja y lo agregan en medio litro de agua, les va a quedar dulce, ¿cierto? Y eso también lo relacionan que quedó concentrado. Y es muy distinto que mi sobre de jugo, que es para 1 litro, lo agreguen a un jarrón de 5 litros. Entonces ahí me va a quedar una solución diluida. Y es una solución que no va a tener muy rico sabor al sabor, ¿ya? Entonces, chicos, acá quiero que más participemos y vayamos identificando. Cuando ustedes me vayan contestando, pongan A, B o C. Entonces, la idea acá es que de manera visual, ustedes me logren identificar cuál podría ser una solución que es saturada, sobresaturada y insaturada, ¿ya? De los 3 tipos. Entonces, vayan participando en Peñalolén y en La Florida. Entonces vayan viendo que la letra A, por ejemplo, según la coloración, vayan relacionándolo que, por ejemplo, ustedes se compraron un sobre de jugo y le agregaron a un vaso, entonces vayan viendo qué solución va a ser saturada, insaturada o sobresaturada. Simplemente relacionándolo también con la coloración y viéndolo más visual. Entonces vamos viendo allá cómo les va con eso. Ya, perfecto. La Nievecita Carriel me dice que la B es saturada. Y me dicen que la C es insaturada. Entonces, veamos. La A es insaturada por la coloración. Ya, es por ejemplo si nosotros nos compramos un jugo de frutilla y lo agregamos a un vaso de agua. Y le agregamos, imagínense que le agregamos todo el sobre de jugo a un vaso de agua, quedó extremadamente intenso el color, por lo tanto está sobresaturado de jugo. Pero en el caso de la letra B, es una solución que es insaturada. ¿Por qué razón? Por la misma coloración. Es como que a este mismo vaso simplemente le agregamos como ni siquiera una cucharadita, menos de una cucharadita de jugo. Y finalmente la letra C, sé que se parece mucho a la A, pero normalmente está entre los dos colores y podemos relacionarlo directamente con una solución saturada. ¿Por qué razón? Porque tiene una coloración intermedia. Entonces podríamos darle a entender de que es una solución que está entre saturada e insaturada. Y a ver, la Cecilia Díaz me dice que sobresaturada es la A. Gabriela Llueve me dice que la A es sobresaturada. Muy bien. Entonces ustedes identificaron inmediatamente que cuando algo está sobresaturado es cuando tiene una coloración más intensa. Entonces esto lo podemos relacionar en la cocina, ¿ya? Pero en cambio, cuando tiene una coloración mucho más clara, como casi ese rosado, ya es una solución que realmente es insaturada. Si ustedes esto lo ponen en la práctica, nuevamente el ejemplo del jugo, compran un jugo de frutilla, pero al vaso simplemente le agregan media cucharadita de jugo y al vaso de al lado le agregan todo el sobre de jugo. Entonces obviamente cuando le agregan todo el sobre de jugo va a haber esta situación en comparación a la letra B, que simplemente le agregaron la mitad de una cucharadita. Entonces la coloración inmediatamente es distinta.
Y la letra C es cuando ustedes le agregaron, por ejemplo, una cucharadita de jugo de frutilla. Entonces esto también lo pueden hacer en la casa. Se compran un jugo en polvo y tienen 3 vasos. Entonces a uno agréguenle todo el jugo, al otro simplemente 2 cucharaditas y al último le agregan simplemente una pizca de jugo. Entonces ahí van a ver las 3 situaciones. Una solución sobresaturada, saturada e insaturada. Entonces, en un principio y más o menos viendo lo que hemos visto hasta el momento, recordamos lo que eran los conceptos solución y los componentes, vimos lo que era un soluto, vimos lo que era un solvente, vimos lo que era el concepto solución y concentración, solubilidad y concentración. Y finalmente vamos a identificar los factores que afectan la solubilidad, ¿ya? Recordemos que la solubilidad era la máxima cantidad de soluto que nosotros podíamos disolver. Es como la máxima cantidad de jugo que yo puedo disolver en una cantidad de agua a una temperatura determinada, ¿ya? Entonces, factores que afectan la solubilidad. Existen factores que afectan la solubilidad tales como interacción, soluto-solvente, temperatura y la presión. Entonces nuestro amiguito nos dice, ¿en qué situación se disuelve más rápido el azúcar? ¿En un té frío o un té caliente? Entonces esto también lo podemos llevar a la práctica. Nosotros nos damos cuenta de que día a día la química está sobre todo en la cocina. Entonces ustedes dicen, como al final, por ejemplo, cuando me tomo una taza de té y le agrego azúcar, al final yo estoy aplicando este concepto de solubilidad. Yo tengo mi taza de té de 200 ml, le agrego media cucharadita de azúcar, lo revuelvo y digo, aquí es soluble, el azúcar es soluble en agua, se desapareció, ¿ya? Pero va a ver que hay factores que aceleran un poco esta mezcla. Es decir, al momento de agregar este azúcar en esta taza, va a haber factores que van a promover más esta solubilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo de agua con aceite, tenemos el café caliente o frío para disolver el azúcar, tenemos la presión. Entonces son factores que principalmente nos vamos a cuestionar. Todos los componentes se mezclan, todos los componentes son amigos. Entonces, en el caso principalmente del agua con aceite, ¿alguno lo ha logrado mezclar? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, hay 3 factores que afectan la solubilidad. Principalmente que es el más típico, que es la interacción entre un soluto y un solvente. Normalmente, el ejemplo que he dado hasta el momento es con el agua y el café, azúcar, jugos con agua, limonada, azúcar. Pero va a haber en la naturaleza que hay componentes que no se quieren, no se llevan muy bien. Y en este caso, el claro ejemplo del agua con aceite. ¿Cuántos de ustedes cuando aliñan su ensalada, por ejemplo su lechuga, y en la lechuga a veces queda con agua, y por ejemplo le agregan limón y le agregan aceite, ¿ya? Se comen toda su ensalada y de repente en el plato ven que quedan las pelotitas de aceite y no logra mezclarse con los restos de aguas que pudo haber quedado o con el jugo de limón. Entonces, ¿qué pasa? Que la interacción entre soluto y disolvente depende de la naturaleza de los componentes. En la naturaleza, como para que ustedes tengan conocimiento, hay componentes que son polares y apolares. Entonces, normalmente en el caso del agua con aceite, estos son los dos tipos, polares y apolares. Cuando se juntan polar con apolar, no se llevan muy bien. Pero normalmente cuando se junta alguien polar con polar, se llevan increíble. Y apolar a polar también se llevan increíble. Pero en este caso, aquí podemos decir que el aceite no es soluble en agua. ¿Por qué? Porque no se están mezclando, no se junta, pero por un tema químico, ¿ya? Y esto puede pasar, ¿ya? Entonces, aquí, para que ustedes tengan claro que no todo es soluble, ¿ya? Pero esa solubilidad en este caso va a depender de la naturaleza química que tengan sus componentes. El agua y el aceite no se llevan para nada. El otro factor es la temperatura, ¿ya? Y aquí tenemos un claro ejemplo, es cuando estamos en la mañana tomando desayuno y tenemos nuestro té, ¿ya? Entonces depende también si el soluto es de estado gaseoso o en estado sólido. Entonces ahí nos vamos a preguntar en la siguiente diapositiva ¿qué sale más fácil disolver el azúcar? ¿En una taza de té caliente o una taza de té frío? ¿Ya? Y finalmente tenemos la presión, ¿ya? Que es en este caso la presión es el soluto al ser un gas, ¿ya? Aumenta su solubilidad en los líquidos al incrementar la presión. Es decir, si nosotros, por ejemplo,
tenemos ese como una especie de pistón. Nosotros presionamos un gas y abajo hay agua. Si nosotros presionamos este gas, vamos a aumentar la solubilidad de este gas en agua, pero simplemente porque estamos presionando, ¿ya? Entonces, veamos un poco más con más detalle la solubilidad que hay en el caso de la temperatura, ¿ya? Entonces, en este caso, factores que afectan la solubilidad, ejemplo, temperatura. Si el soluto es un gas, por ejemplo, oxígeno, ¿ya? Su solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro, tenemos un vaso de agua y, por ejemplo, ese vaso de agua ustedes lo dejan una noche de verano en su velador, ¿ya? O en la cocina. Y al otro día, cuando ustedes lo van a ver el vaso de agua, dicen, uy, ¿por qué está lleno de burbujas? Más de alguno lo ha visto que su vaso en la mañana amanece lleno de burbujas. Entonces, ustedes dicen, ¿qué habrá pasado? Esto, chicos, solubilidad. El soluto, que era el que está en menor cantidad, que en este caso era el oxígeno, se empezó a disminuir su solubilidad. Es decir, ya no se dejó de mezclarse con el agua en general. ¿Por qué razón? Porque la temperatura generó un efecto, ¿ya? Y es por esta razón, como dice nuestro amiguito, que en la noche de verano mi vaso de agua amanece con burbuja de oxígeno, ¿ya? Y esto pasa para todo, en el sentido de que cuando ustedes están con una olla con agua y está hirviendo, se van a ver que de repente empieza a haber burbujas. Claro, también ocurre eso, es decir, que principalmente los gases, en el caso cuando el soluto es un gas, disminuye su solubilidad cuando aumentamos la temperatura. Pero pasa todo lo contrario cuando el soluto es sólido, ¿ya? En el caso, si el soluto es un sólido, su solubilidad aumentará si aumentamos la temperatura. Por ejemplo, usted en la mañana, ¿qué le resulta más fácil, ya? ¿Disolver el azúcar en su té frío o en su té caliente, con alta temperatura, ya? Entonces ahí nos empezamos a preguntar, a ver, ¿qué me sale más fácil disolver? Si yo quiero disolver rápidamente el azúcar, obviamente me va a salir mucho más fácil en el caso que esté el agua a mayor temperatura. Entonces, si el soluto es un sólido, su solubilidad aumentará en agua si aumenta la temperatura. Entonces, nuestro amiguito nos dice, creo que desde ahora le agregaré el azúcar cuando mi café aún se encuentre caliente, es decir, a altas temperaturas. ¿Por qué razón? Porque voy a demorarme menos. Es decir, ustedes salen rápido en la mañana, se enfrió su té, le echan azúcar y están ahí harto rato revolviendo. Se logra disolver, pero se demora mucho más que si el té estuviera con mayor temperatura, ¿ya? Entonces, practiquemos un poco lo que hemos visto el día de hoy con los conceptos tanto de soluto, solvente, solubilidad, concentración y los factores que están afectando la solubilidad. Entonces, acá yo quiero que estemos participando la Florida y también estamos participando Peñalolén. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a un soluto? Entonces, ahí ustedes me pueden contestar A, B, C o D. Entonces, 1. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un soluto? A. Es una mezcla homogénea. B. Es el componente que se encuentra en mayor cantidad en la solución. C. Es el componente que se encuentra en menor cantidad en la solución. Y D. Es el componente que se encuentra en igual cantidad en la solución. Entonces, a ver, me dice que el Alejandro y Vicencio me dice que es la C. Vamos a ver que Gabriela, la Pamela me dice que es la C. Ya, entonces vamos a revisar ahora. Entonces, ¿cuál sería la C? Muy bien, chicos, los felicito. Entonces, y ahí Dani me dice que la C. Muy bien. Entonces, el soluto, recordemos, chicos, que las soluciones están formadas por un soluto y un solvente. Entonces, mi soluto es el que siempre está en menor cantidad. Y mi disolvente es lo contrario, ¿ya? Acá, chicos, 2. ¿Cuál es el soluto de la taza de café? A, agua. B, café. C, vinagre. D, cacao. Me dice que la B. A ver, veamos. Perfecto, chicos. Muy bien, los felicito. El soluto es el café. Recordemos, nuevamente, súper repetitivo acá. Tenemos la solución, tenemos el soluto y el solvente. El soluto es siempre el que está en menor cantidad. Entonces, en este ejemplo que tenemos de la taza de café, el que está en menor cantidad es el café y el disolvente o solvente, el que está en mayor cantidad, es el agua. Y esos dos componentes forman lo que es la solución.
Acá, chiquillos, un poco recordando lo que era la clase pasada. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a una mezcla heterogénea? Ay, perdón, Gabriel. Acá veía disculpa, Gabriel. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a una mezcla heterogénea? Tenemos el agua con café, agua con arena y jugo. Recordemos que las mezclas homogéneas eran aquellas donde yo no lograba identificar principalmente los componentes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál en este caso serían las mezclas heterogéneas? La Pamela me dice agua con arena. Vamos a ver qué me dicen los demás. ¿Cuál sería una mezcla heterogénea acá? Si sabemos ya que la homogénea yo no logro identificar los componentes. El Alejandro me dice agua y arena. Ya vamos a ver. Cristóbal me dice agua con arena. Denise, agua con arena. Matías, agua con arena. Gabriel me dice agua con arena. Entonces, veamos la respuesta. Perfecto, chiquillos, los felicito. Las mezclas heterogéneas son aquellas que nosotros logramos ver sus componentes. Entonces, en este caso, agua y arena. En cambio, las homogéneas, como era agua con café, o el jugo, las limonadas, o todo lo que ustedes no logren ver cuando mezclan todo, son mezclas homogéneas y son consideradas llamadas soluciones. 4, chicos, ¿ya? ¿Cómo será la solubilidad de un soluto? Ejemplo, azúcar. Si al disolvente líquido le aumentamos la temperatura, ¿cómo será la solubilidad en ese caso? A. Mayor será la solubilidad del azúcar en agua caliente. B. Menor será la solubilidad del azúcar en agua caliente. C. Mayor será la solubilidad del agua en el azúcar. Y D. No existen diferencias de solubilidad al aumentar o disminuir la temperatura. Me dice Alejandro que es la A, la Pame me dice que es la A. Ya, vamos a ver la respuesta. Y, exacto, mayor será la solubilidad del azúcar en agua caliente. La de abajo dice que menor, es falso, ¿ya? Principalmente eso ocurre cuando el soluto es gaseoso. Entonces recordemos, hay factores que afectan la solubilidad, ¿ya? Principalmente lo que lo afectan es la interacción, es decir, de qué tipo o de qué naturaleza química es el soluto y el solvente. También la temperatura es otro factor que me afecta la solubilidad y la presión. Entonces, en el caso de la temperatura, si el soluto es sólido, como por ejemplo es azúcar, y lo agregamos al agua que está a mayor temperatura, obviamente va a ser mucho más fácil disolverla. Por lo tanto, será mayor su solubilidad. En cambio, si yo disminuyo la temperatura del agua, por ejemplo, a menor temperatura, es decir, que esté fría, y agrego azúcar, me va a costar mucho más disolver el azúcar, ¿ya? Por lo tanto, su solubilidad es menor, ¿ya? Ahora, veamos acá la pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la definición de solución? ¿Ya? Entonces, ¿cuál de ellas será correcta? A. Está formada solamente por un disolvente. B. Está formada solamente por un soluto. C. Si el soluto es sólido, la solución será de estado sólido. Y la D. Las soluciones están formadas por un soluto y un disolvente. Entonces vamos contestando. La Pamela ya me contestó que era la letra D. Vamos viendo todos los participantes. El Gabriel, el Alejandro, el Matías, Cristóbal, Denise, el Luis. También me participa. El Alejandro nuevamente me dijo que la D. Vamos viendo qué dicen todos los de Peñalolén. De Renca también me están participando. Y de la Florida. Valentina me dice que la D. Denise D. La respuesta es la letra D, chicos. Muy bien. Entonces, recordando, las soluciones son un tipo de mezclas que son mezclas homogéneas donde no logramos ver sus componentes. Y los componentes que forman estas soluciones, a pesar de que no las vemos, son dos: soluto y solvente. Entonces, el soluto es el que está siempre en menor cantidad y el disolvente es el que está siempre en mayor cantidad. Ejemplo claro en la cocina: una taza de té, un jugo, cuando nosotros estemos preparando y cocinando. Eso, chicos, espero que les haya gustado mi clase de solubilidad. Recordamos mucho los conceptos de la clase pasada, así que nos vemos en una próxima clase de química. Así que eso, adiós, chicos, ya nos vemos en la próxima clase.